Nancy Jane Culp, nacida el 28 de agosto de 1921 en Harrisburg, Pennsylvania, fue una actriz estadounidense cuya voz inconfundible, su imponente presencia y su extraordinario sentido del humor la convirtieron en una querida actriz de reparto en la época dorada de la televisión. Aunque es más conocida por su inolvidable interpretación de Jane Hathaway en los Beverly Hillbillies, su vida y carrera abarcaron mucho más que un solo papel icónico. Desde sus inicios como estudiante y militar durante la guerra hasta su trabajo en Hollywood y su posterior incursión en la política y la educación, Nancy Culp dejó un legado que refleja su inteligencia, valentía y determinación. Nancy Jane Culp creció en el pequeño pueblo de Mifflintown, Pennsylvania, antes de mudarse al condado de Miami-Dade, Florida, durante su adolescencia. Siendo una estudiante brillante y aplicada, asistió al Florida State College for Women, ahora Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo una licenciatura en periodismo. Culp era conocida por su aguda inteligencia y su temprana ambición, rasgos que la acompañarían a lo largo de su vida. Su curiosidad académica la llevó a continuar sus estudios en la Universidad de Miami, donde obtuvo una maestría en inglés y francés. Su pasión por el lenguaje y la escritura la encaminó inicialmente hacia una carrera en el periodismo. Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como redactora para un periódico de Miami y posteriormente en el departamento de publicidad de los estudios MGM. Estas experiencias le permitieron conocer de cerca el funcionamiento interno de la industria del entretenimiento. Estos trabajos tras bambalinas le brindaron una valiosa perspectiva y con el tiempo alimentaron su deseo de aparecer frente a las cámaras. Su vida dio un giro radical durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Culp interrumpió su prometedora carrera en los medios de comunicación para servir a su país. En 1944, se unió a la Reserva Naval de los Estados Unidos, demostrando patriotismo y valentía. Sirvió con distinción y alcanzó el rango de teniente de navío. Esta etapa militar de su vida contribuyó a forjar su fuerte sentido de la disciplina y el liderazgo, así como un compromiso de por vida con el servicio público y el deber cívico. Pocas actrices de su época podían presumir de una experiencia militar tan directa, y Culp lució su uniforme con tanto orgullo como cualquier papel que interpretó posteriormente en televisión. Nancy Culp se dedicó a la actuación a principios de la década de 1950. Su peculiar encanto, su imponente estatura y su voz inconfundible captaron rápidamente la atención de los directores de casting que buscaban actores de carácter singulares. Apareció en papeles secundarios en películas como The Model y The Marriage Broker, 1951, Shane, 1953 y A Star is Born, 1954. Solía interpretar a solteronas secretarias o personajes excéntricos del pueblo. Puede que estos papeles fueran pequeños, pero Culp los hizo memorables con sus interpretaciones llenas de matices. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para interpretar a la señorita Jane Hathaway, la eficiente y mano derecha del banquero Milbourne Dale, en la comedia de situación de la CBS The Beverly Hillbillies, de 1962 a 1971. La interpretación de Culp como la señorita Hathaway fue magistral. Interpretó el papel con una mezcla de profesionalismo impasible y sutil anhelo romántico, especialmente en su amor tácito por el despistado Jethro Bodine, interpretado por Max Baer Jr. Sus reacciones impávidas, su comedia física y su porte digno la convirtieron en una de las favoritas
del público y le valieron una nominación al premio Emmy en 1967 como mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Su actuación contribuyó a consolidar el éxito de la serie y le otorgó a Culp un lugar permanente en la historia de la cultura pop estadounidense. Además de los Beverly Hillbillies, apareció en decenas de series de televisión entre las décadas de 1950 y 1980, incluyendo Perry Mason, The Bob Cummings Show Sanford and Son the Love Boat y Murphy Brown. Su versatilidad le permitió interpretar con igual destreza papeles cómicos y dramáticos. También prestó su voz a varias series de televisión animadas, demostrando su amplio registro vocal y su singular estilo. Tras su paso por la industria del entretenimiento, Culp inició una nueva etapa en su vida dedicada al servicio público y la educación. A principios de la década de 1980 se postuló al Congreso por el 9º Distrito de Pensilvania como demócrata, defendiendo la justicia social, la protección del medio ambiente y la mejora de la educación. Si bien finalmente perdió las elecciones en parte debido a la fuerte oposición republicana y a la controvertida falta de apoyo de su antiguo compañero de reparto Buddy Eason, su candidatura demostró su valentía y sus principios inquebrantables. Tras su incursión en la política, Culp regresó al mundo académico. Impartió clases de actuación y teatro en el Juniata College de Pensilvania, compartiendo su experiencia y su pasión por las artes escénicas con jóvenes aspirantes a actores. Sus alumnos la admiraban por su honestidad de intelecto y humildad. Tanto en el aula como en el plató, Culp era conocida por su meticulosa atención al detalle y su pasión por contar historias. Nancy Culp contrajo matrimonio con Charles Malcolm Daises el 1 de abril de 1951 en el condado de Dade, Florida, durante los inicios de su carrera en la industria del entretenimiento. Su matrimonio, aunque relativamente discreto, duró una década antes de divorciarse en 1961. Si bien se sabe poco públicamente sobre la naturaleza de su relación o los motivos de su separación, Culp rara vez hablaba de su matrimonio en las entrevistas, prefiriendo centrarse en sus logros profesionales. El momento de su divorcio coincidió con el auge de su carrera televisiva, especialmente cuando ganó reconocimiento por su papel de Miss Jane Hathaway en los Beverly Hillbillies, que se estrenó en la década de 1960 al año siguiente, en 1962. La disolución del matrimonio marcó un punto de inflexión en su vida personal, tras el cual Culp permaneció soltera, dedicando gran parte de su tiempo a su trabajo y posteriormente al servicio público y la beneficencia. Tras su retiro definitivo de la actuación a finales de la década de 1980, Culp entró en una etapa más tranquila e introspectiva de su vida. Primero, se mudó a una granja rural en Connecticut, buscando la tranquilidad lejos de los focos que una vez definieron su carrera. La vida en la granja le brindó la oportunidad de reconectar con la naturaleza y disfrutar de un ritmo más pausado que contrastaba fuertemente con el ajetreo de Hollywood. Durante este periodo, Culp también impartió clases de actuación y teatro, compartiendo su vasta experiencia con aspirantes a artistas. Sus alumnos la describían a menudo como cálida, perspicaz y profundamente comprometida con el arte de la interpretación, encontrando inspiración en su singular trayectoria profesional y su inquebrantable autenticidad. Posteriormente, Culp se mudó a Palm Springs, California, una ciudad conocida no solo por sus pintorescos paisajes desérticos y sus residentes famosos, sino también por su fuerte sentido de comunidad y su compromiso con causas benéficas. En Palm Springs, Culp se volcó en la filantropía, dedicando su tiempo y energía a varias organizaciones locales. Una de sus principales colaboraciones fue con la Human Society of the Desert, reflejo de su amor de toda la vida por los animales. Apoyó activamente iniciativas destinadas al rescate y la rehabilitación de animales maltratados o abandonados y a menudo abogó por la tenencia responsable de mascotas. Culp también fue miembro de la Desert Theater League, a través de la cual se mantuvo conectada con la comunidad de las artes escénicas.
Su participación incluía asistir a funciones, ser mentora de jóvenes actores y ocasionalmente participar en producciones teatrales locales. Esto le permitió seguir cultivando su pasión por la actuación incluso después de alejarse de la pantalla. Su presencia en el teatro local era muy apreciada y admirada por su humildad y su disposición a contribuir a la comunidad artística que la había catapultado a la fama nacional. Además, colaboró con United Cerebral Palpatine, una organización sin fines de lucro que apoya a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades del desarrollo. Su labor con UCP incluyó la recaudación de fondos, campañas de sensibilización pública y apoyo directo en eventos. El compromiso de Culp con esta causa puso de manifiesto su compasión y su deseo de marcar una diferencia tangible en la vida de los demás, especialmente de aquellos con discapacidades físicas. En sus últimos años, el legado de Nancy Culp trascendió sus papeles televisivos al ser reconocida en Palm Springs y más allá como una persona compasiva y comprometida con la comunidad, ya fuera cuidando animales, alentando a jóvenes actores o defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. La vida de Culp, tras su paso por Hollywood, estuvo marcada por un propósito: el servicio y una generosidad de espíritu inquebrantable. Durante décadas, los fanáticos de la televisión clásica jamás hubieran imaginado una conexión entre dos estrellas tan queridas como diferentes. Nancy Culp, la refinada e ingeniosa actriz más conocida por su interpretación de la recatada señorita Jane Hathaway en Los Beverly Hillbillies, y Red Fox, el descarado y astuto comediante que saltó a la fama como el mordaz Fred Sanford en Sanford and Son. Pero tras bambalinas de la época dorada de Hollywood, ambos compartían un vínculo no solo inesperado, sino profundamente conmovedor que durante muchos años se mantuvo en secreto. Nancy Culp y Red Fox se movían en círculos profesionales muy diferentes. Culp, con su aguda inteligencia, su presencia distinguida y su experiencia en periodismo y el ejército, tenía fama de ser una mujer reservada y seria. Se licenció en periodismo por la Universidad Estatal de Florida y sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial como miembro de la Reserva Femenina. Su incursión en la actuación se produjo casi por casualidad, cuando su voz elocuente y su imponente presencia le valieron pequeños papeles a principios de la década de 1950. Pronto fue encasillada en el papel de la excéntrica intelectual solterona, en una serie de personajes, siendo el más famoso el de Jane Hathaway, la recatada secretaria en la serie Los Beverly Hillbillies desde 1962 hasta 1971. Por otro lado, Red Fox era un genio de la comedia cruda inmerso en el mundo del monólogo irreverente y los espectáculos nocturnos mucho antes de que la televisión convencional suavizara su imagen. Conocido como el rey de los discos de fiesta Fox, forjó sus inicios en el circuito de entretenimiento afroamericano, conocido como Chitlin Circuit, creando un personaje irreverente de verbo rápido y lleno de chispa cómica. Cuando dio el salto a la televisión, aportó esa misma energía a Sanford y Son Series, que se emitieron en la década de 1970 y lo convirtieron en una figura muy conocida. Su estilo, su desparpajo y su franqueza, sin complejos, lo diferenciaban del tono reservado y mesurado de alguien como Nancy Culp. Entonces, ¿cómo es que dos personas tan diferentes se conocieron? Según fuentes internas que posteriormente revelaron detalles que se habían mantenido en secreto durante mucho tiempo, su relación floreció en un periodo en el que ambas estrellas
lidiaban con las complejidades de la fama, la identidad personal y la constante vigilancia de la prensa. Se dice que se conocieron en un evento benéfico en Los Ángeles a finales de la década de 1960, cuando ambos actores estaban en la cima de su fama televisiva. Aunque sus personalidades públicas no podían ser más diferentes, conectaron a un nivel más profundo e intelectual. Ambos eran conocidos por ser lectores voraces, apasionados defensores de los derechos civiles, y por no tener miedo de desafiar las expectativas sociales en su vida privada. Se cree que la razón por la que su relación se mantuvo en secreto durante tanto tiempo se debió al intenso escrutinio de la época. No solo eran una pareja interracial, en un momento en que este tipo de relaciones solían generar rechazo, sino que ambos eran personas sumamente reservadas. Culp, que nunca se declaró públicamente gay o bisexual, era conocida por evadir las preguntas sobre su vida personal. Mientras tanto, Fox tenía sus propias razones para mantener sus relaciones sentimentales en secreto, ya que lidiaba con una imagen pública turbulenta marcada por múltiples matrimonios y problemas personales. También se especula que la relación fue más que romántica. Fue una verdadera conexión intelectual. Culp admiraba la valentía de Fox para abordar la comedia y la crítica social. Según se dice, Fox se sintió atraído por su intelecto, su ingenio sutil y su sentido del humor. La química entre ellos, aunque nunca se mostró en pantalla, era evidente para quienes los veían juntos en reuniones privadas y fiestas donde mantenían largas conversaciones a menudo, riendo y debatiendo hasta altas horas de la madrugada. En definitiva, su relación pudo haber sido efímera o simplemente un capítulo más en las complejas y multifacéticas vidas que ambos llevaron. Pero a medida que han salido a la luz más historias desde sus muertes, Culp falleció en 1991. Fox también en 1991, la naturaleza de su vínculo se ha vuelto más clara. Lo que compartían no era solo un romance secreto, sino un respeto mutuo y una discreta compañía que desafió las expectativas y las barreras sociales. Su historia es un conmovedor recordatorio de que incluso en el glamour y el espectáculo de Hollywood, algunas de las relaciones más significativas se dan lejos de los focos basadas en la amistad, la comprensión y la voluntad de ver más allá de los roles que otros nos asignan. Al final, la verdadera razón por la que su relación permaneció oculta durante tanto tiempo puede que no haya sido el escándalo, sino simplemente el deseo de proteger algo raro y genuino en un mundo que con tanta frecuencia busca definir a las personas únicamente por las apariencias. Nancy Culp, más conocida por su interpretación de la recatada y correcta señorita Jane Hathaway en la exitosa serie de televisión Los Beverly Hillbillies, enfrentó serios problemas de salud en sus últimos años. Culp, fumadora desde hacía mucho tiempo, probablemente contribuyó al desarrollo de la enfermedad que finalmente le costaría la vida. Al igual que muchos de su generación, empezó a fumar en una época en la que los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco aún no eran ampliamente conocidos, y los cigarrillos se consideraban a menudo un símbolo de moda e incluso de sofisticación. Lamentablemente, décadas de consumo de tabaco tendrían consecuencias duraderas. En 1990 a Culp le diagnosticaron cáncer, una noticia que marcó el inicio de un capítulo final difícil y doloroso en su vida. Aunque no se reveló públicamente el tipo específico de cáncer, se sometió valientemente a quimioterapia en un intento por combatir la enfermedad. La quimioterapia, un tratamiento duro pero a menudo necesario, es conocida por sus efectos secundarios debilitantes, como fatiga caída del cabello, náuseas y debilitamiento del sistema inmunitario. A pesar del desgaste físico y emocional que le supuso el tratamiento Culp,
afrontó su enfermedad con la misma resiliencia y entereza que habían caracterizado gran parte de su vida y su carrera. Sin embargo, en 1991, apenas un año después de su diagnóstico inicial, su estado empeoró considerablemente. El cáncer se había extendido, lo que indicaba que había hecho metástasis y los tratamientos ya no eran efectivos para detener su progresión. Amigos familiares y admiradores quedaron devastados al ver cómo su salud se deterioraba rápidamente. El 3 de febrero de 1991, Nancy Kulp falleció a los 69 años en Palm Desert, California, una apacible ciudad desértica donde pasó sus últimos años. Su muerte marcó la pérdida de una figura única y querida en la historia de la televisión estadounidense. Una mujer que no solo entretuvo a millones, sino que también abrió camino como actriz cómica en una industria dominada por hombres. Tras su fallecimiento, los restos de Kulp fueron repatriados a su estado natal de Pensilvania. Fue sepultada en el cementerio presbiteriano de Westminster en Mifflintown, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Juniata. El entorno apacible del cementerio refleja la serena dignidad de la propia Nancy Kulp y sirve como lugar donde admiradores y seres queridos pueden rendir homenaje a su legado. Aunque su presencia física ya no está, las contribuciones de Nancy Kulp a la televisión, sus memorables interpretaciones y su espíritu pionero perduran en los corazones de quienes apreciaron su trabajo y su dedicación al mismo.